bienvenidas a Dos Amigos, Ideas que Florecen del Desierto. Yo soy Horacio Nájera en Toronto, Canadá, y como siempre, muy contento por estar acompañado por Enrique Lomas en la ciudad de Chihuahua. Y el día de hoy tenemos un gran invitado, Enrique. Sí, el gran Leo. Leo, sí, Leo, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo, y lo voy a presentar para que nos demos una idea de la calidad de invitado que tenemos el día de hoy. Leo Barro él es miembro de la comunidad Odami, Tepehuanes del Norte, originario de Guadalupe y Calvo, en la Sierra de Chihuahua. Y creo que la mejor palabra para describir a Leo es admirable. Es admirable por lo que hace, por lo que hizo, por lo que hace y por lo que seguramente va a hacer. Leo es además un activista en pro de los derechos humanos y los derechos de las comunidades indígenas. Y además ahorita él está estudiando una maestría en gestión administrativa en el Instituto Tecnológico de Chihuahua, y su investigación, su trabajo de maestría se basa en el desplazamiento forzado interno, un problema que él lo conoce de primera mano, y es un problema, solo para tener un poco de contexto, de acuerdo al Observatorio del Desplazamiento Interno, una organización que está en Europa. En México, entre 2023 y 2024, se duplicó el desplazamiento interno a raíz del conflicto, es decir, no por desastres naturales, sino por violencia. Y las regiones indígenas de México fueron las más afectadas por este fenómeno. Entonces, ese es el contexto de nuestra conversación el día de hoy con Leo. Y Enrique, bueno, tú conoces muy bien la sierra, no sé si quieras preguntarle a Leo de una vez. Leo, sabemos, entendemos que el desplazamiento no es algo nuevo, que de alguna manera tanto los rarámuris como otras etnias fueron desplazadas hacia las zonas más apartadas, hacia la serranía, por grupos, primeramente los conquistadores, ¿verdad? La gente que llegó aquí a poblar, pues, eh, las grandes ciudades del estado de Chihuahua y de otros estados. Ahora veo que es la violencia la que está desplazando, la que está llevando a, a- a la gente de las etnias, a la gente originaria de estos- de estas tierras a tener que salir de sus predios, salir de sus cultivos, de su forma de vida a la que se han adaptado excepcionalmente. Y ahora tienen que emigrar pues de regreso a las ciudades para ser protegidos. Pero el fenómeno de Guadalupe y Calvo es esencial y es terrible porque comunidades enteras han sido vejadas, maltratadas y casi diría en cierto modo exterminadas por esta nueva plaga que se conoce como el crimen organizado. Tenemos esperanza, Leo, de salir de esta situación. ¿Cómo evalúas tú esta situación que de hecho no solamente sigues como un científico, como un analista del fenómeno, sino como miembro de estas comunidades? Qué hay con Guadalupe Calvo? Sí, como nos platicas, realmente pues esta situación nos arrebasa, ¿no? En todos los aspectos y todo, y vienen muchos problemas, ¿no? Realmente lo que hemos acompañado como activista y como reportero, muchas de las familias aún no tienen esa esperanza, esa posibilidad de regresarse porque comentan ellos que no hay condiciones, ¿no? En muchas ocasiones nada más van y se están unos 5, 15 días más o menos, ¿no? La guardia, los de seguridad y los dejan a la deriva a las personas. Entonces eso hace mucho más vulnerable y más peligroso para estas personas, ¿no? Que llegan a estas comunidades. Ujú. Oye, Leo, la situación o sea, ¿por qué los expulsan? Creo que sería importante primero preguntarnos eso. ¿Por qué están expulsando a las comunidades de la sierra?
Realmente, pues lo que ellos salen son por seguridad, ¿no? Porque muchos de estos tienen hijos, ¿no? Jóvenes y todo, y son obligados a reclutarse. Entonces, muchas de las familias deciden salir de sus comunidades para no estar dentro de esta situación, ¿no? Y Ah, muchos también los queman sus casas, otros los amenazan, ¿no? Si no acceden lo que ellos piden, ¿no? no, ok. O sea, entonces también hay un fenómeno de desplazamiento forzado. Sí, es el principal fuerte, aunque en algunas partes de otras regiones pues han sido por la mina, ¿no? Por la tala ilegal de la madera también, ¿no? Porque se oponen las mismas comunidades y es cuando obligan llegan estos fuertes amenazas y obligan a salir de sus comunidades porque no acceden a dejar libre que hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Estos grupos, ¿no? Ujú. Oye, Leo, y de estos grupos, ¿es gente local o es gente que llega de otros lados vamos, a apoderarse pues de esos lugares? Hay gente locales que mismo han habitado ahí, ¿no? Y que han sido reclutados por eso mismo, pero realmente también muchos vienen de otras partes, como en Sinaloa, ¿no? Que muchos suben desde allí para acá, en la sierra, para poder trabajar en esto, ¿no? En la madera, en apoderarse de las minas y todo eso. Ujú. Leo, ¿y has advertido que gente propia de la comunidad indígena esté siendo aliada de estos criminales, esté siendo Creo, reclutada o ajá. forzada incluso para participar en actividades ilegales? Sí, realmente sí es muy fuerte, ¿no? De que sean estas mismas comunidades en su propia tierra ser reclutado a fuerza, ¿no? Y sobre todo trabajar, sobre todo todo el tiempo, lo que han cuidado de su naturaleza, su identidad y todo, que en un día para otro cambien, ¿no? Las perspectivas. Y los que deciden salir a otras ciudades a buscar su seguridad, todavía se enfrentan a otras cosas, ¿no? Aparte de que vienen con toda esta situación, todavía se enfrentan otro difícil contexto, ¿no? Aquí de una nueva cultura, muchos no llegan con documentos y ni siquiera hay una institución que esté pendiente, ¿no? Hasta que no se hace mediático la información es cuando empiezan a actuar las autoridades. Ujú. Oye, y esa es otra parte, y ahorita me gustaría que habláramos más sobre ese tema, ¿no? El de qué pasa después cuando salen. Pero tú tienes, en lo que has visto, tú tienes un estimado de cuánta gente habrá sido afectada ya por esto, o no hay realmente ni siquiera un censo de cuánta gente ha tenido que ser desplazada. Realmente, o sea, no tengo un aproximado porque cada organización o institución tienen una estadística diferente, otros se repiten, otros no, y pues aproximadamente, pues ahorita pues son como 2.000, 3.000, ¿no? Más o menos, así, en lo mínimo, ¿no? Pero pues hay mucho más, otros ya tienen más tiempo, pero siguen siendo desplazados de su territorio y no pueden regresar. Hay comunidades completas que tienen hasta 10 años aquí en Chihuahua, hay otros de 2 años, de un mes, entonces pues hay muchísimo y no todo está contabilizado porque como les digo, muchos están abandonados por el mismo sistema y que no lo tienen como registrado como desplazado. Leo, ¿qué les dicen las autoridades? Una vez que se plantan ahí, platican con ustedes, los cobijan, los protegen y luego se van y luego que regresan, ¿qué es lo que explican ellos? ¿Por qué no pueden permanecer ahí? ¿Por qué no pueden poner, no sé, algún batallón que se quede muy cerca de las comunidades para poder protegerlos? ¿Cuál es la justificación de la autoridad? Que siempre tienen seguridad para las comunidades y que siempre van a estar ahí con ellos, pero, o sea, no es el primer caso que va a pasar. De hecho, creo que algunos están a punto de salirse a través de regreso a su comunidad, que va a ir con el convoy, pero pues igual, o sea, van con el temor de que cuántos días van a estar ahí con ellos. Y siempre es la misma justificación, que siempre tienen buena seguridad en las comunidades, que tienen rutina continua para estar pendiente de todas, ¿no? Estas comunidades y realmente no pasa, ¿no? Todo el tiempo es diferente el discurso a la práctica real, ¿no? Ujú. Oye, Leo, otra cosa también que está, que digamos que es un problema nuevo, entre comillas,
que es ahora se están utilizando mucho drones, explosivos, incluso hasta unas tipo minas que están colocando. ¿Esto ya les está afectando también a ustedes o lo han visto en la sierra? Sí, de hecho, es lo que ha afectado de la quema de las casas. Por eso hay muchas casas abandonadas por lo mismo, porque pues han quemado por drones. No fue así directamente, ¿no? Que llegaron y le prendieron fuego, sino que muchos fueron caídos en sus propios domicilios. Otros sí llegaron a la fuerza y quitarle, ¿no? Lo poco que tenían y después adueñarse de esa casa y otros lo quemaban. Oh, ok, ok. ¿Cuáles son los motivos o qué actividad es la preponderante, delictivamente hablando, en los predios invadidos, Leo? Pues más bien son las que son las más afectadas son de comunidades indígenas y los que están más por donde pasa pues los caminos, los que son todavía más reservados son los que no hay caminos directos, ¿no? Ujú. Y para qué, o sea, qué pretenden? ¿Para qué quieren quedarse ahí? ¿Es para controlar el territorio o para tener seguridad? O sea, ¿cuál es el objetivo? Digo, ¿por qué le quitaría yo a alguien de ahí una casa, por ejemplo? Pues yo creo pues para utilizar en cosas ilícitas, o sea, porque pues realmente pues no hay, y aparte pues también es como son en la sierra, ¿no? Y es muy fácil de esconderse allá a una ciudad, ¿no? Pues como le digo, o sea, el principal fuerte de ahorita que es la madera, ¿no? O los usos, recursos naturales, ¿no? Ujú. ¿Es lo que están sacando de ella? Mm. Leo, ahora que estás tú inmerso en una preparación, ya vas, creo entender, por una segunda maestría, te estás preparando para buscar posiblemente alguna respuesta o aportar algo a tu comunidad para cambiar esa realidad. ¿Tienes ya idea de cómo podrías incidir, de cómo podrías cambiar la realidad de tu pueblo? Sí, bueno, más allá de contar una historia desde sus propias historias, creo que es importante tener documentada esta información y sobre todo para contarle, ¿no? De los más jóvenes o hacia afuera también la información, cómo tú cuentas una historia como en muchos medios, ¿no? Que nada más se cuenta lo que ellos quieran que se escuche pero más desde adentro, desde sus propias historias, de su propio sentir, creo que es súper valioso que esto se sepa, ¿no? Y que esté documentado también, que no solo es investigar, sino que también sentir parte de esta historia, estas vulnerabilidades que se pasan en las comunidades y como en este caso la comunidad Oda. Pues me ha tocado andar en muchas partes, ¿no? Y ver estas historias tan desgarradoras, creo que me da a entender que tengo que trabajar mucho, ¿no? Y creo no responder un problema, pero sí tenerlo documentado, toda esta situación que está pasando desde sus propias historias, de sus propias lenguas. Ujú. Oye, Leo, ahorita acabas de decir algo muy interesante. Hasta ahorita, ¿qué es lo que no se ha dicho de toda esta historia que tú quisieras decir? Pues ahorita ya hay un poquito más información, ¿no? Pero aún así, yo creo que la gran parte de estas historias lo pueden encontrar en Rachel y Noticias, ¿no? Ahí, pues, muchas de esa información son contadas en su propia lengua, ¿no? Entonces, es muy interesante que se sepa, ¿no? No solo contar así lo general, sino que de adentro y ver estas historias, porque hay muchos, aparte de esto, se destapan muchas cosas, o sea, hay situaciones donde no llegaban los servicios de salud ni electricidad, entonces cuando esto surge, estos desplazamientos, cuando se van destapando otras cosas aparte de esto, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo evalúas o cómo has visto el nivel de marginación, de falta de servicios, de falta de, de, de bondades sociales para tus pueblos en los últimos tiempos? Porque bueno, esto es como recurrente. Yo tengo casi 40 años en el ejercicio periodístico y todos los años era recabar el fenómeno de la hambruna, de la falta de servicios de salud,
eh, las pandemias que le pegan durísimo a las etnias. Este, ¿Qué es el nuevo fenómeno así ahora sí que de malestar social que priva en las comunidades indígenas, Leo? Pues hasta ahorita hay varias enfermedades, ¿no? Que hasta ahorita yo creo que hace algunos años o meses estaban diciendo, ¿no? Las autoridades que ya habían eh, acabado con la desnutrición, ¿no? Pero realmente sigue siendo muy fuerte en las comunidades, porque hay algunas comunidades que pues no llega, como le digo, no llegan los servicios de salud y muchos de estos niños, pues, y aparte también por, no hay caminos también y que tienen que caminar horas para acudir a un servicio de salud comunitario, ¿no? 2, 3 horas y muchas estos contratiempos hacen que muchos niños fallezcan en el camino, otros no llegan. Ujú. Oye, ahora Leo, esa es la parte digamos, que se vive en la sierra y por temas del tiempo, me gustaría que ahora nos platicaras la otra realidad, que es cuando ya llegan a la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Porque ese es otro problemón también, es otra tragedia, ¿no? Sí, mira, cuando llegan aquí en la ciudad de Chihuahua es muy poco respuesta por parte de las autoridades, ¿no? Y sobre todo acompañarlos desde el momento de que salen de sus comunidades, porque muchos, todo que pasa esta situación, porque vienen, algunos vienen enfermos. En este caso yo creo que lo que le ha pegado más fuerte, creo, son los adultos mayores que salir de su comunidad lo cambia su forma de vida y hemos tenido decesos de estas personas, ¿no? Por esta situación y muchos, o sea, en la parte castellano, pues sí, sabemos qué tipo de enfermedad se pega, ¿no? Pero las comunidades dicen, no, es que se murió por tristeza, por pensar tanto de su comunidad, de sus animales y todo. Entonces hay otro contexto mucho más fuerte, más espiritual y más de su propia razón, ¿no? De su propia identidad como visión indígena, ¿no? Y pasa eso mucho, en niños también han sufrido mucho en ese temor, mujeres, también pues falta mucho acompañamiento psicosocial en la parte de jóvenes y hasta mujeres indígenas, ¿no? Y porque igual pues, no hay personas que se han profesionalizado en su propia lengua y puedan atender esta situación tan fuerte, porque aparte de salir de su comunidad y abandonar y enfrentarse aquí a una nueva realidad, una cultura que no está dispuesto a recibirlo todavía, ¿no? Y pues hasta con documentos han batallado un montón, servicio de salud no hay, apoyo nomás llega a una despensa o nomás una vez y pues ahí lo dejan, ¿no? Y muchos de ellos, pues muchas de estas personas adultas pues no tienen todavía estudios, ¿no? Muchos, pues no hay educación bien en la sierra todavía hasta esta época, ¿no? Entonces muchos de ellos vienen sin estudio. Y pues, abandonaron sus papeles, lo básico, entonces pues es otra realidad que se enfrentan aquí en la ciudad y pues muchos se quedan en las orillas de la ciudad donde pues no hay nada de servicio, ni luz, ni agua, ni casa, ¿no? Hacen sus casas de cartón. Y la gran mayoría de los que no deciden acercarse a las instituciones de gobierno, pues ellos no tampoco se preocupan en ir a esos lugares a atender esta situación, ¿no? Porque nos ha tocado también, ¿no? Y luego hace poco pues estuvimos trabajando para buscar una maestra que hable en su propia lengua, porque muchos de estos niños tampoco hablan el español, entonces aparte sufren esta discriminación y el gobierno dice, no, pues es que no tenemos, pero no hacen más, ¿no? ¿Qué pueden hacer para atender estas necesidades, ¿no? Ujú. En materia de adicciones, hablas de que no hay una atención psicosocial para Sí. todas estas personas afectadas por las adicciones. ¿Tienes idea de qué tanto afecta el fenómeno de las adicciones a drogas, alcohol en la sierra? Pues hasta ahorita yo no, no tengo así como un diagnóstico ni soy médico, ¿no? De saber qué tanto es la afectación que traen ellos, pero es más bien cuando son reclutados, no es cuando le dan esa posibilidad para que estén con ellos, ¿no? Ujú. Y aquí en la ciudad, ¿has notado si cambia eso? Si, como tú dices, de la tristeza, de no tener, de no estar en su tierra,
eso los puede llevar a que caigan en problemas de alcoholismo, no sé. Pues hasta ahorita lo que he acompañado, pues no me ha tocado ver, ¿no? Pero sí, pues de tristeza, ¿no? Y todo eso, pues sí hay personas ya fallecidos, Mm, como les comentaba, adultos mayores, y pues han sufrido mucha discriminación. Muchas de esas personas, aún teniendo 1 año, 2 años, no quieren salir ni siquiera a la calle porque tienen miedo de que lo choquen o los pisen. Y han comentado, ¿no? Dice, es que aparte de eso, o sea, a mí me da miedo todavía salir a pesar de que ya tengo 1 año o 2 años. ujú. Y de la parte de la sociedad, ¿cómo, o sea, la sociedad de Chihuahua, cómo los ve, cómo los recibe? Hay instituciones, asociaciones civiles que lo han recibido bien y se han acompañado, ¿no? Desde lo que pueden hacer, ¿no? Pues tipo, muchísima gente que llegan y pues realmente faltan muchas manos para trabajar en estos temas, ¿no? Eh, Leo, sé que estás muy involucrado en la difusión, en que te has metido como un reportero, ahora sí que de a pie, a rastrear, a documentar toda esta realidad. ¿Has pensado en hacer un libro o bien un documental, audiovisual para que de alguna manera se difunda más en el mundo, en las redes sociales, esta terrible realidad de- del pueblo indígena de Chihuahua? Sí, realmente sí, esa es mi idea de hacer documentales y todo, pero pues yo creo que el tiempo y las herramientas, ¿no? Todavía no cuento con eso para poder trabajar en estos temas y tener esta información en las redes sociales, ¿no? Pero sí, o sea, y de hecho, ¿no? Algunos compañeros, ¿no? Que me comentan, dice, ¿por qué no haces un libro de tu historia, de tu experiencia, aparte, porque también soy parte, ¿no? Porque vengo de la misma comunidad donde están sufriendo estas situaciones tan fuertes, ¿no? Ujú. Ok. Oye, Leo, ya casi se nos acaba el tiempo, pero si tú, ¿qué te gusta? O más bien, eh, la gente que no está en Chihuahua y que quiere ayudar, ¿cómo lo puede hacer? Pues lo puede hacer por mediante un teléfono. Nosotros aparte de esto, pues tenemos un colectivo, ¿no? Que es Cuatro Raíces, que eh, está escrito en 4 lenguas, ¿no? De aquí de Chihuahua, de los pueblos originarios, y aparte son puros jóvenes y que a pesar de su limitación de recursos han trabajado fuertemente, ¿no? Para poder atender esta situación, no nomás la zona de Guadalupe y Calvo, sino en otras zonas, ¿no? Como en este caso Madera, en otras partes. Y aún así, siendo un equipo, un colectivo tan pequeño, ya han estado muy al pendiente, ¿no? Y todo esto yo creo que sería muy bueno hacer redes, ¿no? Y trabajar en conjunto y poder atacar este problema, ¿no? Esta situación. Ujú. ¿Tienen alguna página de internet o redes sociales o cómo los encuentran? Sí, ahí en la página sí aparecemos Cuatro Raíces, las Cuatro Raíces en Facebook. Ok, perfecto. ¿Qué es lo más urgente, Leo? ¿Qué es lo más urgente que con la que podemos apoyar la sociedad? Pues ahorita yo creo que es muy urgente apoyarle a los infancias, ¿no? De buscarles útiles escolares, mochilas, ¿no? Porque pues igual sus papás están batallando todavía para encontrar un trabajo, pero los niños no pueden abandonar sus estudios porque es su derecho y tienen que seguir preparándose, ¿no? Ok. Y el contacto es con ustedes, con Cuatro Raíces. Sí. Ok, perfecto. Enrique. Perfecto, ¿no? Pues agradecerte, Leo, sobre todo tu disposición a aprender una nueva lengua, a explorar todo esto que, todo esto que nos estás comentando, pero desde un punto de vista más preparado, con más proyección. Y pues esperemos que por ahí salga algún cineasta, alguna persona sensible que pueda apoyarte llevar esto a un punto más masivo y que la gente entienda que pues aquí hay pueblos originarios que no han podido este, crecer después de todo, ¿no? Después de tantas campañas en las que se habla de beneficios y
que realmente no están llegando a donde tienen que llegar. Así es. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme un poquito y explicar un poquito de esta situación, pues, pero pues ahí estamos. Ujú, perfecto. Bueno, y antes de terminar, Leo, también yo quisiera preguntarte o que me dijeras así muy rápido, ¿por qué le tiene que importar al mundo lo que está pasando con las etnias de Chihuahua? Porque aparte de esta situación, creo que es mucho más riesgoso que se pierdan la identidad, la lengua y todo, ¿no? Porque, o sea, de la discriminación que están sufriendo y aparte de venir con estas situaciones, se van a perder algunas lenguas y entonces nosotros no queremos eso, ¿no? Como comunidades indígenas, como pueblo. Y creo que pues estaría muy interesante, ¿no? De tener documentado, pero también que se practique estas lenguas originarias y sobre todo pues, cuidar que esas personas no se aprovechen de estos territorios, ¿no? Porque pues, son su tierra y ellos han vivido siempre ahí. Ok, perfecto. Pues bueno, tenemos aquí Leo Barrio, te agradecemos mucho. Esto fue Dos Amigos, Ideas que Florecen del Desierto. Gracias, Enrique. Gracias, Leo. Y ya saben, si quieren apoyar Cuatro Raíces, búsquenlo en redes sociales, en Facebook, y hay que hacer algo porque independientemente de cualquier cosa, somos seres humanos. Y como seres humanos nos debemos de ayudar entre todos. Muchísimas gracias y nos conectaremos en otras próximas emisiones. Gracias, Leo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Leo. Gracias.